para los muchachos que están online, que vamos a entrar ahora de lleno en el problema de la construcción o creación de teoría, abordando algunos métodos, ¿no? Y que en esta parte me estoy apoyando bastante en Arias. Y que el libro de Arias está en el material que voy a entregar para que se lo lleven para México en un pendrive o lo que sea, porque la gente sabe que estos contenidos llevan un tiempo para procesarlos. Entonces, no existe un método único o procedimiento estándar para la construcción de teorías. Ya lo advertía Bunge, de nuevo el maestro Bunge, ¿no? No hay técnicas normadas y listas para la construcción de teorías. Martínez, 2004, el libro de Martínez Migueles, se los tengo ahí también. Aquí todos son regalos, ¿eh? No tienen que pagar, no tienen... Martínez Migueles, 2004, el libro de él es de 2004, coincide con lo anterior al expresar: no tenemos técnicas para la construcción de teorías y no las tendremos nunca. O sea, refiriéndose a que no hay una sola forma de construir teoría. Mientras que Morles, también el trabajo de Morles, se los tengo ahí, agrega: todo investigador verdadero puede crear su propio método. De allí que los investigadores pueden emplear procedimientos muy diversos para elaborar sus teorías. Y además Arias dice que la generación de teorías no es exclusiva de la investigación cualitativa, ni tampoco la metodología de Gleiser y Strauss denominada teoría fundamentada es la única para formular teorías. Eso es importante porque en la academia, sobre todo europea y norteamericana, y aquí en Brasil, ya yo les traigo un trabajo de dos brasileiras que me ha parecido fantástico, no basado en Gleiser y Strauss, sino porque Gleiser y Strauss son los clásicos, pero ya esa teoría va por una tercera generación. Se ha extendido que la única forma de crear teoría es basada en datos. Por eso ellos llaman la creación de teoría fundamentada en datos. Pero la mayoría de los epistemólogos coincide en que no se crea teoría solo fundamentado en datos. O sea que las revisiones del sistema conceptual de la ciencia, aportando nuevos conceptos científicos con un valor incremental de lo que se está haciendo, o sea, usted puede avanzar la ciencia creando nuevas categorías, nuevos conceptos o rectificar conceptos, mejorar los conceptos, etcétera. Eso es investigación básica y eso es creación de teoría. ¿Alguna duda sobre eso? Podemos seguir. Vamos a ver algunos métodos. El método de producción o creación de teoría fundamentada de Gleiser y Strauss. Aquí está el libro de Gleiser y Strauss, The Discovery of Grounded Theory, que es del 67. O sea, en la traducción sería el descubrimiento de la teoría fundamentada. Ellos tienen un método complicadísimo, donde hay toda una serie de etapas para crear teoría basada en datos. A mí me parece fundamental ese método, porque ellos dicen una cosa con la que ya nosotros no estamos de acuerdo, que el investigador se acerca a su base de datos, sea el conjunto de las historias de vida de los profesores, sean las entrevistas semiestructuradas, sean las transcripciones del experimento didáctico que hacemos en sala de aula. Él se depara con aquella base teórica y comienza a categorizar y a organizar aquel sistema desprovisto de teoría. Ahí me está negando a Marx y ahí yo voy a bajarme con él, ¿no? Porque Marx dice que no, que la tabla rasa no existe. Entonces, ellos sí dicen que usted, el investigador, tiene que despojarse de su cultura académica, de su formación, etcétera, etcétera, para enfrentarse al análisis de esos datos. Usted renunciaría a su cultura,
a su competencia epistémica, hablando de la categoría que ya incorporamos. Ahí estamos incrementando nuestro arsenal teórico, y empezaría a aplicar el método de cero, y la teoría se va a revelar a partir de los datos. O sea, aquella masa amorfa, ella va, en la medida en que usted pasea los datos y vuelve a leer y vuelve atrás y analiza por aquí, va revelándose la estructura teórica de aquello, y sobre esa base usted construye teoría. Y también dicen otra cosa con la que la gente no está de acuerdo, en que la teoría solo se verifica a través de los datos. O sea, habría que producir nuevos experimentos y nuevas investigaciones para verificar la teoría que usted creó a partir de los datos. Entonces, en ese aspecto también la gente no está de acuerdo, porque yo puedo producir teoría a nivel de la pesquisa básica sin necesidad de estar fundamentada en datos. Como ya vimos algunas citaciones aquí de Maleta y otros autores que la gente está trabajando. Bueno, ¿qué pasa? Que una segunda o tercera generación vea que Strauss y Ansel y Corbin, pesquisa cualitativa, técnica y procedimientos para el desenvolvimiento de teoría fundamentada. Lo traje porque está aquí en portugués, está publicado en Porto Alegre por Almedi, pero es en la misma línea, ¿no? Es en la misma línea de Strauss. Vean que el último asiento, Strauss y Ansel, es la colega o el colega de Gleiser Barney. Entonces, ahora, ¿qué acontece? Que Carmas, Katy, y está aquí en portugués, Construcción de la Teoría Fundamentada, Guía Práctico para Análisis Cualitativa. Les tengo el libro ahí, es otro regalo de este curso, está bien. Pero Carmas es una segunda o tercera generación ya con respecto a la base de Discovery of Grounded Theory de Gleiser y Strauss. Pero me he encontrado que Prigol y Beren, que son dos brasileñas geniales, en un artículo científico que es este aquí, Teoría Fundamentada, Metodología Aplicada en la Pesquisa en Educación, está en Educación y Realidad, que es una revista A1 de aquí de Brasil, nada menos que 2019, o sea, muy reciente. Estas dos autoras, en un artículo, explican lo que Carmas necesita un libro. O sea, que ellas hacen una síntesis bien diagramada, etcétera. Yo leí en estos días el libro el artículo de estas autoras, y que a mí me parece fantástico. Prigol Eina y Beren Marilda Aparecida, Teoría Fundamentada, Metodología Aplicada en la Pesquisa en Educación. A mí me parece que si ese método yo lo transformo, y claro, pienso que yo tengo una teoría histórico-cultural que me está respaldando, y voy a los datos, en este caso sí, proveído de la teoría, y tengo un marco teórico propositivo, yo pudiera aplicar procedimientos de este método. Yo no lo he hecho porque tengo otro método, pero me parece que pudiera ser interesante fusionar algunos métodos que nosotros sí concordamos más con ellos, que voy a explicar al menos dos ahora, y utilizar procedimientos de ellos, porque Gleiser y Strauss usan un procedimiento muy heurístico, muy comprensivo sobre los datos, y eso es una virtud del método. No por acaso se ha expandido tanto. O sea, cuando se habla de método de creación de teoría, siempre se piensa en la teoría de estos autores fundamentada en los datos. Inclusive algunos investigadores consideran que solo se produce teoría si es la base de datos. Claro que con fundamentación en los datos yo puedo enriquecer la teoría, y viceversa, La teoría
me permite expansionar los datos. Entonces, yo lo traigo a manera de curiosidad porque siempre que se habla de método de creación teórica, pues se cita a estos autores, todo el mundo los cita, son muy conocidos, etc. Pero no es el método que la gente seguimos. Entonces consideré que sería una herejía hablar de creación de teoría y no traer al menos una información mínima sobre este método, ¿no? Y ahí les traigo la literatura para que ustedes la puedan usar. Bueno, podemos pasar. Bueno, Martínez Miguel, yo creo que es español. En ese libro de 2004, que ustedes van a poder tener a la mano, él tiene un capítulo explicando el método de creación de teoría en español, muy claro, muy transparente. Es una persona de una cultura científica extraordinaria y a mí me ha parecido muy interesante. Dice, la finalidad de ese capítulo es describir las etapas y los procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura teórica. Implícita en el material recopilado en entrevistas, grabaciones, notas de campo, etc. O sea, que él va al dato, va a la data que yo tengo. Pueden ser grabaciones del experimento pedagógico, pueden ser historias de vida, pueden ser entrevistas semiestructuradas, pero él dice que se va a los datos y que a partir de los datos, ya sí proveído de una teoría, yo puedo generar teoría a partir de los datos. O sea que este autor no tiene la limitación de Strauss y compañía. El proceso completo implica la categorización, la estructuración individual y general, la contrastación y la teorización propiamente dicha. Lo que Doron se le llama la transferencia epistémica. Y ya el último momento es el momento de la generación de teoría. Entonces, a mí me parece, yo esto no lo he aplicado porque aplico el otro método que voy a explicar después, que este método, que es más, digamos, convencional, aplicado de manera consciente y rigurosa, nos puede llevar a la generación de teoría. ¿Está bien? Y utiliza estos instrumentos mayormente hermenéuticos. La condición previa es una inmersión lo más completa posible en el campo fenoménico que se va a estudiar. O sea, el prerequisito para generar teoría es una inmersión total en los datos. Y esto en Brasil se ha trabajado mucho con el método, ¿cómo se llama? Estas autoras, caramba, luego se me olvida. El análisis, ¿qué? El análisis de contenido. El análisis de contenido, el análisis de contenido ha usado mucho en Brasil ese tipo. Ahora leí un artículo reciente diciendo que ese método está desfasado, ¿no? Que está superado, etcétera, etcétera. Pero, bueno, primero, sumergirse en los datos. Relea y relea las historias de vida de los profesores, las entrevistas tranquilas a los profesores, vea las grabaciones del experimento, las traducciones que usted hizo, y esa masa de datos, en la manera en que tú te familiarizas con ella, va a ir revelando una estructura teórica que no aparece en el primer momento. O sea, van apareciendo categorías, forma de asociar la información, por eso hay un momento de categorización, etcétera, y usted va descubriendo una teoría emergente que los datos tienen. Si usted le pasa por arriba los datos, y aquí los instrumentos son intelectuales,
es comprensión, es interpretación, es asociación, es explicación, que solo la competencia epistémica del investigador, para usar un término científico, que es aquella cultura académica y aquello que está en el investigador que hace que el método no funcione solo. O sea, que el método es apenas un instrumento que nosotros estamos usando con sus etapas, etcétera, pero fuera de la competencia, la cultura científica, el compromiso con la investigación, la ética de investigación, no se obtienen resultados. Haga 3 preguntas, porque una es muy poco. Oi, tá? Sim. Então, até de caráter pessoal, né, acadêmico, né, pessoal acadêmico, pesquisa, eu gostei muito, e aqueles passos ali. Primeiro, a questão da conexão prévia, né? Sim. Essa imersão o mais completa possível, né, no campo fenomênico, né? Se vai estudar. Sim. Aí depois aqueles passos ali, né? Sim, agora vamos explicar isso. Não preceptar, que o senhor vai explicar agora. Sim. Então, veja só, eu me lembrei aqui 2 momentos, né? E um momento que eu estou vivendo agora, né, também. E aí eu lhe pergunto, na minha defesa do mestrado em comunicação, eu estudei um jornal aqui de Minas, né? Então, Super, né? Super. Então, que é um jornal que é tido como, assim, sensacionalista, né? Exagero, né? Que negócio tudo, né? Então, eu trabalhei... exatamente, Aí, a certa altura, exatamente, a certa altura, né? Fazer a pergunta, né? A certa altura, né? Lá, a minha professora de especializado, né? Estava na banca, né? Ela falou assim, ô Lira, você defende com paixão, né? E tudo. Eu falei, olha, se eu não for defender com paixão, né? Aquilo que eu estou, né? Desenvolvendo, né? E tudo. E agora, então, o meu co-orientador, né? Um amigo que é co-orientador na minha tese, ele falou assim, olha, como é que você vai se portar? Se te fizerem essa pergunta, você está agindo aqui como militante, né? Ou como pesquisador? Até onde vai o limite, né? Porque, por exemplo, eu sou assim... Né? Não, você disse, eu me corto a la mitad. É porque é impossível, né? É impossível. Porque, veja só, exatamente, eu estou... Só para completar, né? Para não monopolizar o tempo aqui. Então, a minha tese, eu estou estudando lá, vou defender agora, então, sobre as novas configurações, né? E modelizações de comunidade na Igreja Adventista pós-pandemia. Então, estou estudando tanto o fenômeno da pandemia, o fenômeno da comunicação, né, comunicacional, né, ali, e estou estudando também a questão teológica, litúrgica, né, da religião, né, e tudo. Então, como eu estive ligado, né, 35 anos, né, aposentei, graças a Deus, aposentei, mas eu estive ligado à organização, e aí eu tenho que falar também, mostrar essa questão, e mostrar contradições, incoerências ali, e tudo, né, então aí daí a pergunta do meu amigo, né. Sai aí. ¿Qué acontece? ¿Por qué yo traigo esto? Porque la mayoría aquí son doctorandos o postdoctorandos. Y doctorandos, pero aquí Selma es postdoctoranda, Neyri ya es una eminente doctora, pero está terminando ahora el postdoctorado. Allá ella está en la UNESP de Marilia, ¿cómo se llama tu orientador? Con Dagoberto Buingarena, y ella postdoctorado conmigo. Y las dos hicieron doctorado allá en la UNESP y maestrado con nosotros aquí en la UNESP. Bueno, ¿qué pasa? Que a veces los doctorandos tienen una masa de datos delante y no saben qué hacer con ellos o cómo proceder con ellos para extraer de ellos el jugo que necesitamos. Entonces, a mí este autor, Martínez Migueles, me da un camino a recorrer que me parece a mí
que si los doctorandos lo siguen, pues puede ser muy fructífero, cualquiera que sea el objetivo de la investigación. Entonces vamos a verlos un poquito. Primero usted se tiene que hacer una inmersión, tiene que mergulhar en los datos, un mergullo en los datos, empaparse del dato. Porque cuando usted va reiteradamente sobre los datos, se va a ir revelando primero la estructura teórica, categorías, posibles agrupamientos, etcétera, conceptos, en fin, y de esa estructura categorial luego va a emerger, o se va a entender dónde está apareciendo la teoría nueva, ¿verdad? Pero como ustedes han explicado muy bien, sin el factor humano comprensivo del sujeto pesquisador, eso no es posible. Este proceso evidentemente creador de categorización, análisis, interpretación, es un proceso creador de interpretación y análisis. O sea, son operadores epistemológicos. Que se tengan presentes algunos consejos. No se precipite, no precipitarse, vaya despacio, como en el tránsito, no, porque va a 100 kilómetros, te coge la roja y ahí mismo viene. Bueno, pues no te precipites, no presionar el pensamiento en una sola dirección. Deja que el pensamiento vaya para allá, vaya para acá. Los marcos teóricos suelen ser represivos. Yo quiero ver lo que Vygotsky dice de todas maneras allí, cuando allí no puedo ver lo que dice Vygotsky o lo que dice el CONI. ¿Está bien? Entonces, no se precipite, deje que el pensamiento vaya en una dirección u otra. Son instrumentos de la pesquisa teórica, ¿ok? Bueno, no presionar el pensamiento en una sola dirección. La imaginación debe usar analogías. La imaginación debe usar analogías, debe usar metáforas, debe usar comparaciones, debe usar símiles. Ahí es que entra la modelación. O sea, yo pienso, porque el modelo teórico es una forma de analogía. Bueno, esto yo lo puedo representar gráficamente. Usted, que es de la comunicação, me va a dar la razón. Ulira. A questão aqui é não pressionar o pensamento em uma só direção, né? É aquela questão de você fixar a árvore e esquecer da floresta, né? Pode acontecer, né? Tipo assim, fixar numa árvore e esquecer a floresta. Eu estou enfrentando uma questão lá no campo da teologia, e discussões tremendas com um grupo de amigos. Exatamente. Eu falo, tipo assim, eu até classifiquei como uma teologia do pensamento único, né? O camarada fica aí, estabelece parte para dogmas, né? Ele não está aberto à discussão, né? Tanto que, se me permite, quando eu cheguei em certa ocasião, fui convidado para fazer uma palestra numa escola, né? Aí me perguntaram bem assim, quais são os dogmas da sua religião? Aí eu falei, mesmo? No momento que eu tiver dogma, né? Eu não estou aberto para discussão, para o diálogo, né? Então não podemos pensar de forma, né? Assim, né? Unilateral, de forma, né? Então tem que estar abertos, né? Às possibilidades, né? Dialogar com, né? Os diversos conhecimentos, teorias, pensamentos, linhas, né? Então... que yo quiero manifestar también. Al inicio yo hablé de algunos riesgos que tenemos en la teoría, como el encerramiento, la falta de coherencia externa, para hablar en términos científicos. Y a mí me parece que esa falta de coherencia externa se debe a nuestra falta de capacidad para dialogar con otras teorías. Y yo no debería dejar que el marco teórico, histórico, culturalista que tengo sea una camisa de fuerza. Maleta estoy teniendo interferencias de idioma. Dice Maleta, ustedes no saben lo que me ha pasado. Yo ayer estaba escribiendo
me llama el rector de Patos de Mina, que quería una reunión conmigo y con 2 coordinadores más de posgrado, ¿no? De 2 maestrados más. Y yo estaba escribiendo en español. Y cuando empezó la reunión, yo empecé a hablar en español. Y los otras gente eran portugueses, ¿no? Digo, de Brasil. Y ahí, no, disculpe, es que yo no cambié el plus. Bueno, pues usted me trae a colación. Yo creo que nosotros necesitamos de la interdisciplinaridad. Yo creo que nosotros necesitamos de entender que hay una comunalidad entre las teorías científicas y que una sola teoría no es capaz de explicar todos los fenómenos habidos y por haber. Aquí se puede escribir. Bueno, pues fíjate bien, yo tengo un problema de investigación o tengo una hipótesis, como ustedes quieren. Y entonces esa hipótesis yo me la voy a plantear dentro de la teoría de la actividad de estudio. Está bien, tengo una hipótesis, la voy a resolver y mi arcauso teórico es la teoría de David Elkonin y Rekin sobre teoría de la actividad de estudio. Pero yo estoy seguro que si usted no expande el sistema teórico, usted va a ficar en un círculo vicioso y usted no va a resolver ningún problema. Porque resolver problemas dentro de una misma teoría o tratar de resolver problemas dentro de una misma teoría no te va a llevar a ninguna parte. Ahora, si yo tengo un problema y tengo aquí la teoría, dentro de la teoría de la actividad de estudio o dentro de la teoría sobre formación de profesores, y digo, caramba, pero si yo me voy para la epistemología, esto es un ejemplo fortuito, de la competencia epistémica del investigador, yo voy a ver que eso se va a cruzar con que hay un sistema, hay una área de comunalidad entre las teorías. O yo puedo decir, no, pero espérate ahí, sí, Vygotsky dice esto, pero Piaget aportó en esta área y es perfectamente válido. O Ceilá, otros psicólogos, etcétera, ¿verdad? O yo puedo ir para este método y entonces entra aquí. Entonces, en la confluencia entre los sistemas teóricos, en la zona de comunalidad de los sistemas teóricos, es que se resuelven los problemas científicos. Porque el conocimiento dentro del círculo vicioso de una teoría no va más allá de la teoría. Está bien. Entonces, y en eso consiste para mí la interdisciplinariedad. El conocimiento avanza en los intersticios de los sistemas teóricos. Si usted no detona la zona límite de su sistema teórico y lo hace conversar con otros sistemas teóricos, y de ahí depende la coherencia externa de la teoría, ¿no? Entonces, ¿por qué ver como enemigos los que trabajan en otro campo teórico cuando yo lo que tengo que hacer es dialogar con él, traerlo para acá? ¿Por qué? Para trabajar este tema, la gente va para la epistemología y esta tarde vamos a ir para la ontología y después vamos a ir para la epistemología y después vamos a ir para la metodología y después vamos a ir para la praxeología y después vamos a ir para la axiología para poder explicar un método en Vygotsky. Porque desde Vygotsky yo no explico Vygotsky. Yo me he planteado un problema científico, y problema científico en esta investigación es cómo crear un modelo teórico de la metodología de la investigación en Lev Vygotsky. Cómo crear una modelación teórica de la metodología de investigación en Lev Vygotsky. Solo que mi entendimiento, yo hago una separación entre método y metodología. La metodología es la estrategia general de construcción del conocimiento científico que no se identifica con un método. Dentro de una metodología yo puedo tener una diversidad de métodos, ¿verdad? Ahora, si yo quiero construir un modelo teórico de la metodología de la investigación en Vygotsky, en toda su obra,
Yo llegué a la conclusión que no podía resolverlo leyendo solo Vygotsky, que yo tenía que ir para otros campos de conocimiento y detonar los límites del sistema conceptual de Vygotsky para poder entender a Vygotsky. ¿Está bien? Entonces, la conclusión es, y esto yo lo aprendí con Vygotsky, yo dije que Vygotsky era mi mejor profesor. Y Vygotsky es el mejor ejemplo, porque él va para la antropología cultural, cuando va a explicar allá el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, va para la antropología cultural. Vygotsky va para la psicología que le precede. Vygotsky va para la semiótica, ¿verdad? Vygotsky leyó los lingüistas norteamericanos de inicio de la década del 20, que son extremadamente importantes. Vygotsky leyó los formalistas rusos porque vivió con los formalistas rusos y su vocación por el arte no es por acaso, porque estaba al tanto de la teoría literaria de la época, etc. Conclusión: no se crea conocimiento nuevo a partir del mismo sistema conceptual con que usted trabaja, porque el conocimiento avanza en la zona de confluencia o en la zona de comunalidad entre los sistemas teóricos. Alumnos doctorandos, usted quiere ser un buen pesquisador, amárrese sí con una buena teoría, por eso estamos amarrados con usted, pero no se aferre a ella de manera que ella vire dogma religioso, escuelita de barrio, etcétera, etcétera, porque usted sabe que usted tiene que forzar los límites de la teoría para poder avanzar dentro de la teoría. ¿Está bien? Eso lo aprendí yo, porque en un texto de Vygotsky, que probablemente es de pensamiento y lenguaje, solo que a mí se me olvida cuál es el texto de Vygotsky, él dice eso. Yo dije, careca, esto es lo que yo estaba buscando para darme herramientas. Por eso yo dije que Vygotsky fue mi mejor profesor. Ahora usted, Lira, tiene 3 minutos. Até porque você já respondeu minha pergunta. Acabou de responder agora. Porque quando você falou interstício, né? Isso, a palavra em português. Não, agora entendi. Quando você falou, você usou a outra confluência, né? Exatamente, eu entendi. Porque exatamente é essa que é a questão, exatamente. O conhecimento é só encontrado nessa confluência, nesse encontro, né? Entre as diversas teorias, né? Então eu sou apaixonado por isso, porque a questão de Morin ali, né? Pensamento complexo e toda essa comunicação, essa interdisciplinaridade, né? Exatamente. Professor, Perdão. Em relação ao que o senhor está colocando, Sim. Costumeiramente, costuma-se utilizar a análise de conteúdo. Qual outro método pode se utilizar dentro do enfoque histórico-cultural? Fala em relação à categorização e análise de dados. Ahora voy a hablar de eso. Ahora viene dentro de este método, voy a hablar de eso. Este método es superior al de Baldán, de análisis de contenido. Ahora voy a hablar de eso. Qué bueno, dile que su pregunta es muy buena, es fantástica, porque son procedimientos, instrumentos de análisis de la pesquisa teórica, ¿entendido? Ahora bien, entonces, yo voy a mi problema, y hoy estamos trabajando en esto. Yo quiero crear teoría en esta clase. Yo voy a mostrar cómo crear teoría sobre un método específico, no sobre toda la metodología, que esa es la investigación grande, pero estudiando la metodología de Vygotsky, yo no voy a resolver el problema. Yo no voy a crear un constructo nuevo, una teoría nueva sobre el método analítico objetivo, que es el que yo voy a analizar hoy, si yo no voy para la epistemología, para la metodología, para la ontología, para la axiología, para la praxeología y otras formas del conocimiento que están estrechamente ligadas con el método. ¿Usted me entiende? Ok, entonces, leyendo lo que dice Vygotsky sobre el método, yo no voy a resolver el problema de Vygotsky. ¿Está bien?
Entonces, ahí es que entran las cuestiones, sí. Mas, Chet, pode lidar com alto índice de negacionismo nos espaços educacionais? E uma outra pergunta também, essa pergunta do Jean, e a Débora está perguntando, seria metodologia do materialismo histórico dialético e não método? Yo creo que en Marx y sobre todo en Lenin, en los cuadernos filosóficos y también en Engels, nosotros tenemos una epistemología dialéctico-materialista. Si usted usa lo que dice Marx en los Grundrisse, algunos prólogos y epílogos del Capital, porque Marx no escribió una metodología, una epistemología, pero tiene la introducción a los Grundrisse, tiene varios prólogos y epílogos del Capital, hay varias cartas. Yo creo que yo voy a citar una carta aquí de Marx en que él habla del método y por ahí va. Y luego Engels, sobre todo en el discurso que hace Engels ante la tumba de Marx, cuando muere Marx, que Engels pide el duelo, él, entre las virtudes de Marx, Engels dice que Marx creó el método historicológico, que Marx creó el método de análisis de las unidades, ¿me entiendes? O sea, toda la contribución metodológica, entonces es afianzada por Engels, sobre todo en ese discurso y en algunas cartas, Engels. Y si usted coge el estudio que hace Lenin en los cuadernos filosóficos sobre la ciencia de la lógica de Hegel, pues tiene una epistemología completa. Otra cosa es el método concreto que, adecuado al objeto, yo aplico en cada momento. ¿Está bien? O sea, yo tengo una epistemología dialéctica, yo puedo hablar del método dialéctico, materialista, de Marx, etcétera. Solo que a mí me parece que la gente hoy, a la altura del conocimiento establecido, precisamos dialogar con otros autores, como lo estamos haciendo aquí, porque si no yo me estoy encerrando en un círculo vicioso que yo me niego a encerrarme, ¿no? Por eso yo dije al principio que estoy exponiendo algunas ideas personales que yo tengo y que son construcciones de años, ¿no? Que la gente va avanzando en el conocimiento, ¿no? Y si me invitan, yo uso el espacio, ¿no? Voy a hacer que me voy a quedar callado, ¿no? Yo voy a decir lo que me da la gana, ¿no? Bueno, pero fundamentado, está bien, fundamentado. Bueno, entonces bien, dice, la imaginación debe usar la analogía, metáforas, comparaciones símiles, confianza en sí mismo. No pierda la confianza. Neire lo sabe bien. Confianza en sí mismo, sea seguro. Ustedes, doctorando, que están haciendo una tesis doctoral, no pierdan la confianza, ve despacio, no te apresures, revisa tus datos, etc. Confianza en sí mismo, no asustarse ante lo desconocido, porque Martínez Migueles dice que cuando aparecen los datos una cosa que no se conocía antes, una cosa diferente, la gente se asusta, pero no, eso es conocimiento nuevo. Entonces no te asustes ante tu propio descubrimiento. No te asustes ante tu propio conocimiento. Aparece una categoría nueva, una confluencia de criterios en las entrevistas que apunta para un lado, que aparentemente es inédito. Usted está descubriendo una categoría que tú la vas a categorizar, la vas a nombrar, etcétera, etcétera, y eso hace avanzar la ciencia. Por tanto, no precipitarse, confianza en sí mismo, no asustarse ante lo desconocido, está ahí. Si somos pesquisadores, es que, bueno, yo trato de hacer un modelo teórico del método analítico objetivo de Vygotsky, y entonces no me puedo asustar con lo que estoy descubriendo, ¿no? Que yo creo que estoy descubriendo. A lo mejor el compañero hace una investigación, repite mi investigación y niega toda mi teoría. Es válido, ¿no? Y por último, los investigadores aman el riesgo, la osadía intelectual, etc. Bueno, quien no sea osado no puede estar en este medio, ¿no? Porque
Claro que hay que tener osadía, ¿no? Y hay que ir equilibrando todas esas cosas. Entonces, bueno, ante los datos, una buena inmersión y seguir algunos criterios. Ahí les dejo el libro de Martínez Migueles, porque ustedes le van a dar un uso efectivo allá en el centro de Vygotsky, ¿no? Léanlo antes de ir a analizar los datos. Claro que su tesis, aunque usted no se lo proponga de inicio, puede generar teoría, sí, si usa uno de estos métodos. Seguimos ahí. Bueno, aquí son los pasos que dice Martínez Migueles de este método más convencional, pero a mí me parece que si de manera consciente y rigurosa se aplica el método, usted puede generar teoría. ¿Está bien? Ya sea en el campo teórico, ya sea en el campo de verificación empírica. Categorización. Se usan categorías y conceptos del marco teórico. O sea, aquí se supone que hay un marco teórico detrás. Transcribir la información, dividir los contenidos en unidades temáticas, categorizar, clasificar, conceptualizar o codificar con un término o expresión claros e inequívocos, categoría descriptiva, o conceptos en alguna teoría. En Bardán esto es categorización también. Una buena categorización expresa en categorías lo más valioso del material recogido y ofrece la estructura subyacente. O sea, los datos tienen una estructura subyacente que no aparecen a simple vista, pero hay que descubrir esa estructura subyacente y se hace a través del agrupamiento y la categorización. Yo me acuerdo en Cuba, siendo yo un imberbe, bueno, todavía no tengo barba, ¿no? Investigador, que allá tenía unas colegas mías que hacían las entrevistas, y entonces hacían varias copias, ¿no? Y después con una tijera iban recortando todos los trechos que correspondían a una categoría y poniéndolos en una cajita, ¿no? Yo voy a hacer eso en Cuba hace muchos años, ¿no? O sea, ¿entienden? Cogen las entrevistas transcritas y van cortando las tiras de papel y todas las que corresponden con la categoría comprensión lectora, pues están allí en aquella cajita, ¿no? Producción textual en otra cajita y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto de categorización está en Bardán, el análisis de contenido se basa en eso y muchos métodos utilizan eso. Hoy se hace esto muy fácilmente con algunos software. Con NVivo 12 se hace muy bien y también sobre todo con Atlas TI. Con Atlas TI dice que Atlas TI es el mejor. Yo he usado NVivo 12, pero Atlas TI no lo conozco. Pero dice Migueles que es el mejor. Entonces, se puede hacer. Sí se puede hacer automáticamente. Fantástico porque usted le da todas las entrevistas o todas las transcripciones de todas las firmas que se hizo del experimento y a través del software te hace la categorización, ¿no? O sea, ayuda a categorizar y usted va colocando en un archivo todos los trechos que corresponden a una categoría determinada. Entonces, claro que toda masa de datos va a revelar una estructura no vista a primera vista. Hay que descubrir esa estructura y esa estructura se da a través de la categorización. Estructuración. Aquí se pueden alcanzar dos niveles. Descripción normal, o sea, una estructuración que se llama descripción normal. Las palabras y las acciones de las personas observadas hablan por sí mismas. Estudios descriptivos tienen poca o ninguna interpretación. Los estudios descriptivos tienen poca o ninguna interpretación. El lector deberá sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que más abunda en las pesquisas de doctorado. Las personas citan la entrevista, citan los hablantes, en Brasil decimos los depoimientos, las declaraciones, y van describiendo lo que dicen los autores, y con escasísima interpretación. La mayoría de los autores no pasa de eso. Sobre todo los investigadores novatos no pasan de una
de una descripción normal de los datos. Estas pesquisas son importantes porque ellas pueden ser fuentes para otras investigaciones de otros investigadores. Entonces, no todo es malo aquí. Y claro que todo el mundo no puede llegar a un nivel de interpretación casando el marco teórico propositivo con lo que está hallando en los datos o con otras teorías. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el nivel de maestría, eso es perfectamente posible. Yo no creo que sea una herejía, ¿no? Y entonces está la descripción endógena, de adentro para afuera, la descripción endógena, que es otro nivel de interpretación de los datos. Dice, se genera desde dentro. El análisis usa el esquema organizacional, los nexos y relaciones entre las categorías. Aquí la cuestión de la relación es importante. Tienen que buscar nexos de una categoría con otra, relaciones de una con otra, cómo una alimenta a la otra, y ahí, claro, ahí la competencia epistémica es que se pone a funcionar, ¿no? La capacidad interpretativa, formativa, la cultura científica del investigador. Se alcanza novedad entre las categorías, se alcanza novedad y originalidad, pero todavía no se revelan las teorías implícitas. Todavía aquí no estoy revelando la teoría implícita que está en mi masa de datos. Todavía se opera con los conceptos y categorías del marco teórico. O sea, yo no he generado nuevas categorías o nuevos constructos teóricos, etcétera, a pesar de que estoy en una descripción endógena, ¿no? O sea, porque parece que aquí lo interesante es sobre todo los nexos, las relaciones, cómo una cosa condiciona a la otra y llegar a ese nivel de abstracción importante. Perdón, que a mí se me olvide, estoy con gripe. Hay que hidratarse, ¿no? Contrastación. Esto es lo que mis alumnos de doctorado no saben hacer. Pero los de Roberto y Andrea lo hacen. Porque, ¿qué pasa? Que aquí se supone que se haya hecho una revisión sistemática de literatura con anterioridad. O sea, en buenas bases de datos. Buenas bases de datos. Ahora estoy publicando un libro, esta tarde se los voy a mostrar, con 7 capítulos de revisiones sistemáticas hechos por alumnos míos, ¿no? De doctorado. Se va a las bases de datos actuales, de preferencia trabajamos con Scopus, trabajamos con Scielo principalmente, y 2 bases de datos de tesis y disertaciones. Vean bien, la gente tiene experimentado que la web de la ciencia tiene mucha cosa buena, pero es mayormente de ciencias exactas, o sea, más de física, química, matemática, etc. Pero Scopus es la mejor base de datos para Europa y América del Norte. O sea, si usted quiere sobre su tema, quién escribe en inglés, quién está publicando dónde, en Italia, aquí, allá, precisaría ir a Scopus para hallar esos autores. Porque eso no es ponerle al Google un descriptor que él te va a buscar eso. No, eso no existe, ¿no? En la pesquisa de este nivel. Tengo un curso preparado, estoy vendiendo ese curso, ¿ok? Sobre cómo elaborar artículos científicos para revistas de alto impacto, donde enseño 2 metodologías y enseño a trabajar con esas bases de datos online. Hoy, sin esas bases de datos, no podemos hacer nada, porque si yo quiero saber quién está investigando sobre la metodología de Vygotsky, no voy a Scopus, no voy a encontrar nada, ¿sabe? Eso de que yo voy a ver si me acuerdo en qué libro, en qué parte, no, eso no funciona. Entonces, Scielo importante porque es la base de datos más importante para América Latina, por ser, por suerte, brasileira, y los primeros autores, las revistas indexadas en esas bases de datos, que en Brasil son A, etcétera, más normalmente las revistas A y A2 de Brasil están también en Scopus.
Es fantástico lo que usted se encuentra en Scopus, ¿ok? Lo que usted se encuentra en Scopus, ¿ok? Entonces, haciendo esta pesquisa que voy a mostrar ahora, esta tarde, si Dios quiere, yo me encontré unos 10 artículos excelentes trabajando la metodología de la investigación en Vygotsky. ¿Más quién es? Autores alemanes, autores ingleses, autores que escriben en alemán, pero son alemanes, pero que escriben en inglés, y por ahí va. Si no, usted no hace ciencia de punta, ¿no? Usted está allá en la Clavera, se dice Brasil, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se supone que en esta fase usted va a contrastar sus datos con esa pesquisa de actualidad. Lo que dice aquel alemán sobre el método tal de Vygotsky, yo lo voy a cruzar con los datos que formalicé en el paso anterior. Ese cruzamiento de mis resultados con el resultado de otros autores te abre una puerta enorme para usted tener insights que te permitan avanzar hacia nuevas relaciones, inclusive categorizaciones originales. Si usted no hace eso, no va a poder hacerlo. Por tanto, no se crea teoría haciendo malabares con las palabras o no es eso, no. Es contrastar lo que yo sistematicé en mis datos con lo que dicen otros autores, mas no autores del siglo pasado, autores de ahora mismo, porque yo estoy haciendo la investigación ahora mismo. Entonces, ahí la gente pone en la base de datos artículos en inglés, español y portugués en los últimos 5 años, de 2018 a 2022, ¿entiendes? Tú vas refinando la búsqueda por lenguas y por marco temporal, y por ahí va. Hay que aprender a trabajar con las bases de datos, y entonces tú vas encontrando lo mejor que se ha publicado en el mundo sobre el tema que tú estás investigando. Y ahí tú vas a pasar a dialogar con esos autores. Yo me he encontrado una pesquisadora italiana en Scopus que aplica el método de doble estimulación de Vygotsky a la formación de profesores en un laboratorio de cambio de los profesores, de mudanza de los profesores, de superación de los profesores en varias etapas, en varios niveles. Y entonces es fantástico. Ella usa ese método. Solo que ese método que es de Vygotsky, o que no era de Vygotsky, porque Vygotsky lo cogió de Schiff, una alumna de él. Vamos a estar claros. Pero claro, la honestidad intelectual de Vygotsky es extraordinaria, porque él dice, no, el método que aplicó tal que yo cogí tal. Ok, después de esta tarde vamos a hablar de eso. Y entonces, eso forma parte de una configuración que nosotros le llamamos praxeología. O sea, que es la capacidad práctica de aplicación del método a nuevas circunstancias y a nuevos contextos. ¿Sí? Y cómo ese método se ha ido transformando y aplicando originalmente, o sea, de manera original a diferentes necesidades y objetos de investigación en diferentes partes del mundo. Entonces, ahí usted está descubriendo que el método de Vygotsky no se queda en su formulación, sino que hay una praxeología que lo lanza para adelante, para el futuro, hasta hoy. Y ahí está la vigencia del método. Mas si usted no hace esa contrastación, no llega a ese resultado, ¿me entiende? Por tanto, la moraleja es que hay que aprender a trabajar, sí, con el ChatGPT, porque el ChatGPT ayuda a localizar información muy bueno. Yo le dije al chat hace un tiempo, chat, seleccióname las 5 mejores publicaciones existentes sobre formación de profesores en el mundo. Ahí el cara no pudo. Él no llegó a eso. Dice, yo no puedo responder esa pregunta. Buenos días. Sean bienvenidos. ¿Él es el jefe de ustedes? Sí. El director, mucho gusto. Claro.
¿Quién es el coordinador? Él. Sí. Sí, sí. ¿Se te fue el avión? No. Peor todavía. Bueno, pues nada. Aquí, mira. Siéntate aquí, José Luis. Ahí es que nosotros entendemos que el método de Vygotsky no es lo que él dice, sino que tiene raíces profundas, tiene una ontología. Te hablo de la ontología, ¿no? A mí me encanta. Te hablo de la ontología. Él tiene raíces muy profundas, que él tiene una epistemología que no es de Vygotsky, pero que él la construyó a partir de Marie, pero que él también tiene una proyección. Hay una configuración que la gente ha levantado en Vygotsky, que es la configuración axiológica de la metodología. O sea, los valores. Como Vygotsky cita, como se citaba en la época, cada autor le da su lugar a cada autor. Él dice, sí, Piaget estaba errado en esto, pero en esto y esto y esto acertó. ¿Cómo tiene esa capacidad de diálogo? ¿Cómo él en la crisis de la psicología, para llegar a conclusiones de que el problema de la crisis es metodológico, él hace una revisión sustantiva de las escuelas psicológicas que le anteceden? Y a propósito, dice Luria en su biografía profesional que cuando Vygotsky llega al Instituto de Psicología en 1924, que comenzaron a trabajar juntos la troika, ya Vygotsky comenzó a decir, y eso lo explica el Koning aquí en este libro, en uno de los capítulos de este libro, léanselo por favor, el trabajo del Koning sobre la contribución científica de Vygotsky, que está aquí, es fantástica, es una sistematización que yo no la incorporé, pero la voy a incorporar, porque es un coetáneo y los problemas ontológicos me interesan, porque muchas cosas tienen explicación a partir del contexto en que se originan esas situaciones y ese objeto que yo estoy estudiando. Entonces, dice Luria que ya Vygotsky está diciendo, hay que hacer una revisión sistemática de la psicología anterior a nosotros, porque la psicología está en una crisis. Él no sabía por dónde venía la crisis. ¿Está bien? Y así es que en 1927 ya aparece el mayor estudio metodológico que se ha hecho en la teoría histórico-cultural. Si alguien conoce un estudio metodológico más importante que el que hace Vygotsky en la crisis de psicología, me lo muestra, porque yo quiero enterarme. O sea, lo mejor que ha producido en epistemología y metodología la teoría histórico-cultural está en la crisis de psicología. Yo lo tengo ya de cabecera para soñar con ellos. Bueno, la gente se divierte aquí, ¿no? Bueno, entonces hay un momento de contrastación, más contrastación no con los antepasados, sino sobre todo con la actualidad. Claro, los antepasados son importantes porque así, a pelo de rata, como se dice en español, si yo hago un poquito de memoria, está la biografía de Luria, está la biografía de Leontie, está este trabajo del Koning sobre y hay un trabajo de Leontie que está en las obras escogidas, creo que está al final, donde él hace un repaso de toda la contribución de Vygotsky y se enfoca un momento en la metodología. Esos trabajos son esenciales para mí porque ellos son contemporáneos, ellos vivieron la época y ahí está la ontología del problema, ahí está el nivel profundo del tema, ¿no? Pero no me puedo quedar en ellos, porque si me quedo en ellos y no dialogo con los que están produciendo hoy, pues no voy a avanzar. Sí, ¿tenía una pregunta ahí? Sí. Acabou de falar. ¿Cuál libro? Ah, este libro de aquí de Roberto y Andrea. No.
Aquí hay un capítulo del CONIC, déjame ver si la cámara lo coge, sobre la obra científica de Vygotsky, la contribución científica de Vygotsky, que es así muy interesante y muy sistemático. ¿Está bien? Bueno, y por último, la teorización, el momento de la teorización. Bueno, vean qué lógica, cómo la ciencia trabaja con una reflexión muy lógica. Claro, yo tengo una masa de datos, yo voy a categorizar para tratar de que se me revele la estructura teórica. En un segundo momento, si yo fuera capaz, haría la descripción endógena de mis datos, de los míos, no de los otros, de los míos, buscando relaciones, nexos entre el sistema categorial que generé en el primer momento. Y después voy a un trabajo arduo, que es el trabajo de contrastación con mis autores contemporáneos. Y eso no es posible hacerlo si no se hace una revisión sistemática de literatura. Reitero, he trabajado muy profundamente el método Prisma para las revisiones sistemáticas de literatura. No sé si conocen el método Prisma, que es un método altamente riguroso y especializado para revisiones sistemáticas de literatura, que no es la revisión de literatura aquella que artesanalmente se hacía antiguamente. Hay varios sistemas, está el Campbell, allá me ha dicho esta profesora del sur, Johanna Romanowski, que trabajan con el Campbell, pero para las ciencias médicas está el Cronbachs, que se usa en ciencias médicas. Metodología Prisma, así. Yo puedo darle la referencia. Prisma. Si le ponen Prisma al Google, va a aparecer la base de datos de ellos, creo que está en Canadá. Es una cosa fantástica. Y ahora estoy enseñando a mis alumnos de doctorado a hacer revisiones sistemáticas como fase previa a la pesquisa de doctorado, a la investigación de doctorado. Y lo digo en la introducción que acabé de cerrar la otra semana atrás. Cuando los alumnos hacen eso, se montan una plataforma teórica envidiable. Y ahí ellos van hasta el final. En Brasil decimos deslanchen, porque ahora ella está haciendo esa revisión sistemática en las bases de datos. Al principio estaba gruñendo, ¿sabe? Porque no quería trabajar tanto y yo soy un poco durón y ahí las cosas vienen. Más al final la gente se divierte, ¿no? Entonces, pero ahora luego lo agradecen, los muchachos luego lo agradecen porque aprenden a trabajar con un método muy riguroso de revisión de la literatura. Y hacemos lo que Maleta dice, una lectura telescópica. Maleta explica la lectura telescópica, que lo discutimos allá en Patos. O sea, usted coge el artículo y entonces va a buscarla en el artículo lo que le hace falta, así, tipo telescópico. No es que leerse toda aquella masa de artículos, no. Lo enseñamos a buscar el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Pronto acabó. Ahí, y tenemos unas herramientas, una base de datos en Excel para hacer ese tipo de cosas. Que si me invitan a México, yo voy y doy el curso allá. Y además no cobro. Bueno, estoy jugando, pero Tomara, no. No vamos, no. Ella está comprando el ticket de avión ya. Bueno, luego viene la teorización, claro, porque si usted hizo todo esto, en este momento usted tiene una capacidad de abstracción y de relaciones en que usted va a explicar todas las categorías, relaciones, etcétera, que es el momento de emergencia de la teoría, de lo nuevo que está aportando. Que no tiene que ser que yo cree conceptos nuevos. Yo puedo modificar conceptos, enriquecer conceptos, hacer mejores ordenamientos teóricos, etcétera, etcétera, porque todo eso es investigación fundamentada.
Mas ese es un método que Doronce le llama de transferencia epistémica, porque aquí es el momento en que usted se suelta un poco de su base y usted tiene la capacidad ya de abstracción y de interpretación suficiente. Usted puede hacer la síntesis de la síntesis a nivel conceptual y ahí usted está generando teoría. A mí me parece que si no se hace esto, no se genera teoría. Por tanto, la aplicación consciente y rigurosa de un método puede llevar, junto a la competencia epistémica del investigador, puede llevar a la generación de teoría. Y vean que aquí los instrumentos no son el cuestionario, no son, la lista de preguntas para la entrevista, es más básicamente un nivel lógico, teórico, de aplicación del método, que son también instrumentos de la investigación. Dice Martínez Migueles que las grandes revoluciones científicas no se dan principalmente a través de los experimentos, se dan a través de las formulaciones teóricas. Y eso lo explica muy bien Thomas Kuhn en la historia de las revoluciones científicas. Cómo se dan, cómo los grupos de trabajo. Claro, luego el libro de Lakatos sobre la metodología de los programas de la investigación es superior al de Thomas Kuhn. ¿Saben? Thomas Kuhn, Historia de las Revoluciones Científicas, The History of the Scientific Revolution, que es de 1967, University Press, o sea, la impresora universitaria de Estados Unidos del 67. Es un libro que ha caminado mucho y ustedes saben que Kuhn era un físico que luego derivó para la filosofía de la ciencia y que ese libro de Kuhn para mí es fantástico todavía, ¿no? O sea, no dejen de leerlo. Esta noche no, porque hoy van a leer la introducción de los Grundrises. Pero nada, se toman unas vacaciones y se leen a Thomas Kuhn, ¿no? Porque otra cosa que la gente aprendió en la vida es que la filosofía y la epistemología son un arcauso intelectual fundamental. Es como el cimiento de un edificio. No te puedes hacer un edificio en el aire. Por tanto, leer un poco de filosofía, de epistemología, de teoría de la ciencia es fundamental para avanzar. Sobre todo ustedes que son muy jóvenes, que están haciendo doctorado y que están emprendiendo una vida académica, pues es muy importante. Nosotros somos muy jóvenes, ¿no? Usted y yo, Lira y yo somos muy jóvenes, sí. Por lo menos de espíritu, ¿no? Bueno, podemos pasar. Bueno, dice, yo iba a decir dice Lira, fíjate bien. Dice Martínez Migueles que la teoría es, por tanto, qué interesante, la teoría que yo voy a generar es un modelo ideal sin contenido observacional directo. Es un modelo ideal, un modelo intelectual, mental, sin contenido observacional directo, que nos ofrece una estructura conceptual inteligible, sistemática y coherente para ordenar los fenómenos. De manera más concreta, suele consistir en un sistema de hipótesis, fórmulas legaliformes y hasta leyes establecidas, ¿no? De modo que su interés puede incluir desde lo plenamente conocido hasta lo meramente sospechado. O sea, lo hipotético también cabe en la teoría. Precisamente el proceso en que se da un descubrimiento científico reduce la atención focal de las observaciones a un nivel subsidiario. O sea, lo que yo estoy observando pasa a ser subsidiario, centrando la conciencia no en ella, sino en su coherencia interna. O sea, la principal cualidad de una teoría, o sea, yo no voy a enfocarme ahora en el dato, en lo observacional.
voy a centrarme en la coherencia interna de la teoría. Cuando una teoría tiene coherencia interna, cuando él tiene un sistema conceptual, un sistema de categorías que están entrelazadas, ellas forman un mapa epistemológico. Ahí es que yo tengo teoría. Dice, una teoría debe ser evaluada atendiendo a... ¿Cómo yo sé si tengo una buena teoría? Ajá. Tiene que tener coherencia interna. ¿Ok? Consistencia externa. Consistencia externa, dialogar con otras teorías. Y resistir ese ataque. Claro, la consistencia interna, dice Imre Lakatos, forma un núcleo duro de la teoría. Ese núcleo duro de la teoría, él me permite rechazar y deconstruir hipótesis de las teorías rivales. Puro maleta. Estoy hablando por maleta. Me aprendí bien maleta. Porque estamos en un grupo allá, en otra universidad donde yo monto una maestría. Ellos 3 están y discutimos la epistemología aplicada de maleta. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber consistencia externa. Claro, para dialogar, pero a la vez protegerse, porque aquí nadie es bobo, así que te levantan del asiento en poco tiempo. Claro, por eso es que una teoría sustituye otra. Gente, un poco más serio. La consistencia de la teoría histórico-cultural es una cosa imbatible. Imbatible. La solidez de la teoría histórico-cultural. Por eso el que entra en la teoría no sale más, ¿no? Ella llegó allá a la maestría y no sabía nada de teoría, entró y acabó. Ahí se quedó para siempre, ¿no? Porque claro, es una coherencia interna, tiene una coherencia interna muy fuerte. Y tú ves que en las formulaciones teóricas posteriores, bueno, claro, entra Vygotsky, entra Luria con toda la parte de neurociencia, entra Leontief con la teoría de la actividad, entra la teoría de la actividad de estudio, entra Galperin con su teoría de la formación de las funciones intelectuales, mentales, los conceptos, etc. Y entonces ustedes ven que son unas teorías muy sólidas, basadas sobre todo en datos experimentales y formulaciones teóricas muy sólidas. Entonces, eso hace imbatible la teoría y nos da una defensa muy grande, ¿no? O sea que, pero yo creo que sí, que la gente debiera dialogar un poquito con neurociencia, y con otras teorías de aprendizaje, etcétera, que nos puede ayudar sobre todo para valorizar más todavía nuestra teoría, que es muy fuerte, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es muy bueno. Bueno, consistencia externa, comprensión. La teoría precisa ser comprendida. Nosotros tenemos un problemita, que es un poco dura la teoría nuestra. Y ya yo tuve alumnos que abandonaron el campo porque dijeron, no, eso ahí es muy interesante, pero yo no quiero estudiar eso, porque yo no doy cuenta de estudiar a Vygotsky. ¿Se me entiende? Claro, esta teoría no es para los flojos. Aquí están solo los guapos de verdad, ¿verdad? Claro, sí. Ellos se mueren de envidia, ¿no? Porque nosotros sabemos un poquito de esto. Entonces, la teoría precisa ser comprensión. Ya leí que la teoría de la personalidad de Carl Rogers es apasionante por su simplicidad. Usted coge un libro de Carl Rogers, aquello sobre los padres y la crianza de los niños y todo, y usted aquello se lo lee como una novela, ¿no? Entonces, una teoría precisa ser comprensiva. Si es oscura, tediosa, es complicado. Por tanto, tratar de hacer potable la teoría es importante. Capacidad predictiva. Bueno, si yo aplico la zona de desarrollo próximo, los alumnos van a aprender. Si yo formo la actividad de estudio en los alumnos, ellos van a aprender. Ella trabaja mucho con alfabetización. Si yo trabajo la autoría de esta manera, los alumnos van a desarrollar la autoría, porque la teoría es predictiva y me da las bases para eso. Precisión conceptual, los conceptos precisos.
y lingüística, originalidad, capacidad unificadora, simplicidad y parsimonia, potencia heurística, capacidad de interrogación, de generar nuevos problemas, aplicación práctica. Para mí es deseable siempre que una teoría tenga aplicación práctica, y esa es una virtud de la teoría histórico-cultural, que desde Vygotsky hasta pasando por Gamperin, Leontien, hasta la teoría de la actividad de estudio, todo es muy aplicable, ¿no? Contrastabilidad, o sea, yo la pueda contrastar con la realidad. Estética, porque la belleza forma parte de la vida y de mucha importancia, ¿no? Una teoría bonita, bien formulada, etcétera, puede ser muy interesante, ¿no? Exactamente, sí. Esos libros de Carl Rogers, que yo los tengo muy lejos porque yo los leí en Cuba. Un amigo que ahora está aquí en Brasil me prestó los libros de Carl Rogers hace ya muchos años, ¿no? Bueno, imaginen que yo tengo 16 en Brasil, así que fue bien atrás. Entonces, bueno, este es el método de Martínez Migueles. A mí me dijeron que íbamos a parar ahora, a las 40, sí, porque ahora lo que nos falta, yo voy a abordar el método que yo uso y voy a demostrar o tratar de demostrar con un ejemplo cómo crear teoría en teoría histórico-cultural, cómo generar teorías sobre la teoría histórico-cultural. ¿Será que lo logro? Usted me ayuda si me falla. Usted me ayuda. Robert, ellos me dicen que ahora podemos parar. Sí. Ajá. Está bien. ¿Ustedes aprueban? Yo estoy acabado de empezar, así que puedo seguir, tranquilo. No. Bueno, lo que viene ahora es un poquito para un asunto nuevo, para un bueno, yo creo que es para parar ahora, porque ahora yo voy a hablar el método de creación de teoría que yo uso. Entonces, Roberto, sí, dice Roberto, ¿quieres explicar tú para ellos, para los que están online? Bien, para los que nos están asistiendo por internet, que tenemos más de 50 alumnos también online de más de 20 universidades de Brasil. Vamos a hacer una pausa ahora de 1 hora y 30 minutos. Vamos a regresar a las 13:30 para esa segunda sección de la aula del profesor Orlando Fernández Aquino. Espero que hayan aprovechado, los que están aquí de México, los otros colegas brasileños que están aquí también, los que están en la internet, que han aprovechado bastante ese primer momento de la aula de Orlando al respecto del método de investigación científica en la perspectiva. Después, sobre todo por la tarde, es que Orlando va a entrar más ahí a discutir aspectos más relacionados con el enfoque histórico-cultural. Sí. Y todo eso aquí está tiene que ver con Vygotsky también. Entonces, bueno, para los que están aquí presentes, para los que están nos escuchando online, hacemos la pausa ahora y retornamos a las 13:30. ¿Por qué a las 13:30? Para poder parar a las 16:30, porque vamos a tener una confraternización en el Instituto Santa Clara a las 17:30, de las 17:30 a las 19:30 tenemos una confraternización allí con una comida. Los que son de México ya están garantizados en esa confraternización. Los brasileños que están aquí, como los que están en la internet, pueden enviar el nombre para Virginia, y porque es necesario informar los nombres que van a participar en esa confraternización. Está convidado. Sería bueno si Tom y Orlando, las alumnas también. Perfecto. Entonces, es solo Virginia anotar el nombre, porque ahora
dentro de 5 minutos yo tengo que mandarle a Nuria, que es la directora del instituto, el nombre de todos los que van a estar. La confraternización es gratuita, lo que hay que pagar es la llanta, la comida, no los mexicanos, los que vamos de fuera. Una comida buena va a ser una comida bien hecha, bien cocinada, ¿no es verdad? Y vale por el valor de 25 reales por persona, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos por la tarde a las 13:03.